El 14 de noviembre de 1942, a las 2300 horas, los operadores de radar del USS Washington rastrearon 9 buques de guerra japoneses moviéndose en la oscuridad a 18.000 yardas de distancia. La fuerza enemiga era invisible a simple vista en las aguas negras al norte de Guadalcanal, pero en las pantallas del radar SG del Washington, cada barco aparecía como un punto verde distintivo. La flota japonesa, aún dependiendo de reflectores y binoculares, no tenía idea de que un acorazado americano observaba cada uno de sus movimientos. Durante 16 meses, la tripulación del Washington había entrenado con esta tecnología revolucionaria. El radar de búsqueda de superficie SG podía detectar barcos a distancias que parecían imposibles, y el radar de control de fuego Mark III podía rastrear objetivos y calcular soluciones de tiro en completa oscuridad. Juntos, estos sistemas le daban al Washington la capacidad de luchar a ciegas, de matar lo que no podía ver. Pero en noviembre de 1942, nadie en la flota del Pacífico creía realmente que un acorazado pudiera ganar una batalla naval moderna. Los almirantes llamaban a los acorazados buques de protección, plataformas antiaéreas flotantes, costosas escoltas reducidas a proteger portaaviones como destructores sobredimensionados. La doctrina oficial establecía que los acorazados eran obsoletos, relegados a disparar fuego antiaéreo mientras los portaaviones hacían la verdadera lucha. Desde Pearl Harbor, los acorazados rápidos habían sido mantenidos con una correa corta, prohibidos de buscar enfrentamientos de superficie, restringidos a roles defensivos. 3 noches antes, el costo de esa doctrina había sido pagado con sangre. El contraalmirante Daniel Callaghan había llevado la Fuerza de Tarea 67 a estas mismas aguas para interceptar una fuerza de bombardeo japonesa, pero sin acorazados. El resultado fue catastrófico. En una confusa acción nocturna, la fuerza de Callaghan tropezó con el grupo de bombardeo del vicealmirante Hiroaki Abe en la oscuridad. Los barcos dispararon a quemarropa, incapaces de distinguir amigo de enemigo. Callaghan murió en el puente del San Francisco, alcanzado por un proyectil de 14 pulgadas. 706 estadounidenses murieron. Ahora la inteligencia reportaba otra fuerza japonesa, aún más grande, dirigiéndose al sur. El almirante Nobutake Kondo venía con el acorazado Kirishima, 4 cruceros pesados, 2 cruceros ligeros y 9 destructores, con la misión de bombardear Henderson Field hasta convertirlo en escombros. El almirante Chester Nimitz enfrentaba una elección imposible. La doctrina decía nunca arriesgar acorazados sin apoyo de portaaviones, pero el Enterprise estaba dañado. Si Nimitz retenía los acorazados, Henderson Field sería destruido y Guadalcanal caería. Si enviaba los acorazados adelante solos, podrían hundirse todos. Nimitz tomó la decisión más difícil de su carrera. Ordenó al almirante William Halsey liberar los acorazados, enviarlos solos, dejarlos luchar barco contra barco, al diablo con la doctrina. El hombre elegido para liderar esta misión desesperada fue el contraalmirante Willis Augustus Lee Jr. A los 54 años, Lee era un guerrero improbable, bajo, fornido y perpetuamente desaliñado. Parecía más un maestro rural que un almirante. Pero detrás de ese exterior poco impresionante estaba una de las mentes tácticas más finas de la Marina de los Estados Unidos. Lee era un tirador sin par. En los Juegos Olímpicos de 1920 había ganado 5 medallas de oro, 2 de plata y 1 de bronce en eventos de tiro. Entendía la balística de manera instintiva y perfecta. Pero Lee entendía algo aún más importante que la artillería. Entendía la tecnología, específicamente el radar, de una manera que la mayoría de los almirantes en 1942 no lo hacían. Mientras sus contemporáneos trataban el radar como una novedad interesante, Lee lo reconoció como una revolución en la guerra naval. Durante 6 meses había estado entrenando a sus tripulaciones sin descanso en artillería dirigida por radar. Había rediseñado los procedimientos de control de fuego del Washington desde cero, conectando directamente a los operadores de radar con el oficial de artillería y los directores de armas. La fuerza de tareas de Lee fue designada Fuerza de Tarea 64. Consistía en su buque insignia Washington, el acorazado South Dakota y 4 destructores.
En el papel se veía impresionante, pero en realidad era un equipo improvisado que nunca había trabajado junto. Los problemas eran profundos. Washington y South Dakota tenían sistemas de radio incompatibles que operaban en diferentes frecuencias. Lee descubrió esto solo después de que ya estaban en el mar y tuvo que improvisar un plan de comunicación sobre la marcha. Cuando el sol se puso el 14 de noviembre, Lee llevó su pequeña fuerza alrededor de la punta occidental de Guadalcanal hacia aguas que ya habían reclamado docenas de buques estadounidenses. Los marineros habían comenzado a llamarlo Iron Bottom Sound, porque tantos barcos descansaban en el fondo del mar. Lee sabía a qué se enfrentaba. El almirante japonés traía el acorazado Kirishima, cruceros pesados y 9 destructores, 14 barcos en total, cada uno entrenado en combate nocturno y armado con el torpedo tipo 93, el torpedo más mortífero del mundo. Los japoneses habían estado entrenando para combate de superficie nocturno durante 20 años. Sus vigías podían detectar siluetas de barcos a distancias que parecían imposibles para los marineros estadounidenses. Habían demostrado su superioridad en combate nocturno una y otra vez. Los marineros estadounidenses habían aprendido a temer la noche, que pertenecía a los japoneses. Pero Lee tenía algo que los japoneses no esperaban: radar. Y más importante, sabía cómo usarlo. A las 2252, el radar detectó los primeros barcos enemigos a 18.000 yardas. Lee enfrentó una decisión crítica. Podía abrir fuego a máximo alcance o esperar. Lee apostó todo a la sobreconfianza japonesa y ordenó a sus barcos mantener el fuego. El rango se cerró. 16.000 yardas, 14.000, 12.000. A las 2.300 horas exactamente, Lee dio la orden de abrir fuego. La primera salva del Washington estalló en la noche. 9 proyectiles de 16 pulgadas dirigidos por radar hacia objetivos que las tripulaciones de los cañones no podían ver. La noche explotó en caos. Entonces sobrevino el desastre. El South Dakota sufrió una falla eléctrica masiva. Cada sistema eléctrico del barco murió instantáneamente. Los japoneses atacaron ferozmente al acorazado paralizado. En 90 segundos, el South Dakota recibió 27 impactos. Los destructores estadounidenses sufrieron aún peor. Preston fue el primero en morir. Atrapado en fuego cruzado, desapareció en una bola de fuego llevándose 117 hombres. Walke se rompió por la mitad y se hundió en minutos. En menos de 15 minutos, la pantalla de destructores de Lee había sido aniquilada. Para las 2315, la fuerza de tareas de Lee efectivamente había dejado de existir. 4 destructores hundidos o paralizados, South Dakota ciego y en llamas retirándose. De los 6 barcos que habían entrado a Iron Bottom Sound, solo Washington permanecía operacional, enfrentando sola 14 barcos japoneses. Lee dio la orden que definiría su lugar en la historia naval. Silencio completo en todos los circuitos de radio. Sin luces, velocidad máxima adelante. Washington aceleró a 26 nudos y se dirigió directo hacia la línea de batalla japonesa. A 8.400 yardas, prácticamente a quemarropa, Lee dio la orden de abrir fuego contra Kirishima. Toda la batería principal del Washington estalló en una salva perfectamente coordinada. En 7 minutos, Washington disparó 75 proyectiles de 16 pulgadas. Al menos 9, posiblemente hasta 20, impactaron en Kirishima. El efecto fue devastador. Los proyectiles del Washington perforaron el blindaje del Kirishima como papel tisú, destruyendo su torreta delantera, destrozando su sala de máquinas, abriendo un agujero bajo la línea de flotación. Su equipo de dirección fue destrozado. Kirishima comenzó a girar indefenso, incapaz de maniobrar o escapar mientras Washington continuaba golpeándolo. El almirante Kondo, viendo su buque insignia arder, ordenó retirada inmediata. La fuerza de superficie japonesa más poderosa se volvió y huyó hacia la noche. A las 03:20 del 15 de noviembre, Kirishima se volcó y se hundió al noroeste de la isla Savo, llevándose 300 de su tripulación. Fue el primer acorazado hundido por otro acorazado en la Guerra del Pacífico, destruido por un solo barco estadounidense luchando solo. El costo había sido terrible. 3 destructores perdidos y más de 400 muertos, pero habían detenido a los japoneses en seco. Cuando se compilaron los informes de bajas,
Una estadística destacó como casi increíble. El USS Washington no había sufrido bajas. Ni un solo hombre a bordo había sido muerto o herido gravemente por acción enemiga. No era suerte, era el resultado de un entrenamiento superior y las tácticas revolucionarias que Lee había desarrollado. Sin embargo, la victoria de Washington fue minimizada, tratada como una anomalía en lugar de una validación de nuevas tácticas. Las lecciones fueron deliberadamente ignoradas por una marina comprometida con la primacía de la aviación de portaaviones.